Psiquiatra, pero por favor, me salía mal, que tuvimos, bueno, hasta el año pasado, comenzamos nuevamente, se comienzan estas charlas que es muy importante. Buen día, Facundo, ¿cómo le va? Muy bien, Betty, espero todos bien por allí también. Muy bien, gracias. España últimamente. Acá también, hoy asomó un poquito el sol, pero en líneas generales no recuerdo cuándo fue la última vez que haya llovido 7 días seguidos, Sí, prácticamente. sí, terrible, 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 unas tormentas muy grandes. Bueno, Facundo, ¿de qué nos va a hablar en el día de hoy? Hoy vamos a hablar de un tema que, obviamente, siendo marzo, el mes del inicio del ciclo lectivo de muchos niños en nuestro país, decidimos tocar el traslado de menores en motocicletas, siendo que la moto pasó de ser un vehículo, quizá un segundo vehículo familiar o un vehículo Sí, recreativo, a ser el sí, vehículo principalmente familiar. es cierto, es cierto. Y bueno, qué ejemplo les quiere dar, les quieren dar ustedes a la gente? Porque uno a veces ve, sí, que van muchos chicos en motos, que a veces sin casco, que son la madre con dos chicos o tres a veces aquí en nuestra ciudad, y dice, pero no tienen otra manera de llevarlos. No, ¿Qué ejemplo, qué le quieren decir ustedes? bien, se entiende que, como bien decíamos, por cuestiones sociales y económicas, la moto comienza a ser el vehículo familiar. Lo que hay que tratar de hacer es salir con más tiempo y hacer dos viajes, si tenemos dos nenes, o si no, recurrir al transporte público. ¿Por qué? La realidad es que la ley de tránsito, independientemente de sean mayores o menores los acompañantes, en ningún caso permite que en una moto viajen más de un acompañante, es decir, el conductor y un acompañante serían dos personas. Sí, Esa limitación no es caprichosa, no es porque a los legisladores se le ocurrió que quería jorobarle la vida a la gente, sino que tiene que ver con ciertas características que tiene la moto, por ejemplo, que solo tiene un eje, es decir, que tiene dos ruedas, la sí, estabilidad no es la misma, si se incrementa el peso, por obviamente la cantidad de ocupantes, quien conduce no tiene un volante con ABS, sino que de alguna forma tiene que hacerlo con todo su cuerpo. Entonces, el mayor peso, la menor agilidad, sí. obviamente hay una cuestión espacial también que tiene que ver, por más de que me digan, no, bueno, pero los chicos ocupan menos lugar, la realidad es que es una situación en donde se expone el físico de los jóvenes de una manera muy violenta y que obviamente llegado el caso de que se protagonice un siniestro, lamentablemente vamos siempre a estar hablando de lesiones de importancia, por más Sí, de que el siniestro sea menor. En un siniestro menor, en un vehículo automóvil, sedán cuatro puertas, lo peor que nos puede pasar es la anécdota de cuán caro me cobró el chapista el arreglo. claro, Ahora, en un siniestro claro, menor en motocicleta, muy posiblemente estemos hablando de lesiones óseas, obviamente así con es. mayores consecuencias para menores que todavía no tienen su esqueleto aún conformado y desarrollado totalmente. Claro, claro, es interesante lo que está diciendo, pero en estos lugares, porque usted habla de los lugares donde hay así colectivos para viajar, en estos lugares como aquí en nuestra ciudad y distintos distritos se manejan de esta manera, no tienen sino caminando o en bicicleta. Es lamentable, pero lo están poniendo en práctica ya demasiado acá. Exacto, el problema es cuando por ahí pensamos que nos tenemos que ahorrar un viaje y sobrecargamos la cuestión, pero independientemente de ello, siempre hay que también recomendar para la cuestión de los conductores un poco desligar o desasociar, perdón, la habilidad o la pericia que se puede tener al momento de conducir con las consecuencias de un siniestro. Es decir, yo no uso el casco porque manejo moto hace 10 años, Sí, no es una justificación lógica. La moto tiene muchas menos medidas de seguridad. La moto no tiene chasis, la moto no tiene cinturón de seguridad, no tiene airbag, no tiene un montón de medidas de seguridad que los autos sí tienen. Entonces, en ese contexto, cuando conducimos moto, tenemos que tratar de que las medidas de seguridad que están a disposición sean utilizadas en un 100%. No hablo solamente del casco, lo cual es una cuestión prácticamente obvia, sino que hablo de la utilización constante de las luces de giro, de hacerme bien previsible para el resto del tránsito y no tomar por sorpresas en una maniobra un poco inadvertida, tratar de utilizar constantemente los espejos retrovisores, cosa que sabrás vos que en el interior de nuestro país es una práctica
muy habitual Sí, sacarle los espejos retrovisores a la sí, moto por una señor. cuestión estética, lo Sí, cual es una locura total. Los espejos nos dan una visión prácticamente 360. Si nosotros no tenemos retrovisores, no podemos ver si vamos a hacer un sobrepaso de forma segura, si girar en una esquina va a ser seguro. Y obviamente, si tenemos que levantar la cabeza por nuestro hombro, vamos a dejar de atender el frente de la calle. sí, es cierto eso. Como los caños de escape también que se los sacan, es otra de las cosas, aunque este tema viene más por lo que es el llevar a los chicos en las motos, sucede que también que muchos son los grandes que hacen wheelie, que están con los caños de escape al aire libre. Esto también son cosas que ustedes seguramente lo están viendo. Sí, totalmente. La cuestión de la destreza en la motocicleta es algo que lamentablemente no siempre se ejecuta en entornos seguros y en contextos en donde las medidas de seguridad estén prestadas para ese tipo de destrezas. La calle, el entorno vial tradicional, no es un lugar en donde ni quien realiza la destreza ni quien está alrededor pueda sentirse seguro, porque es solo una piedra, es solo una pequeña desatención, es mínimo lo que se necesita para Claro. que esa destreza se transforme en tragedia. Claro, claro. Preguntarle también si han hecho una encuesta y saben más o menos cuánto es el porciento de la gente que se ocupa de tener su casco, de usarlo, porque a veces lo tienen pero no lo usan, lo llevan en el codo. Sí, está relevado el tema con respecto al conocimiento de la norma junto con el uso de cinturón. Me animaría a decir que son las dos normas que más se conocen en nuestro país, o sea que el casco es obligatorio, es bien conocido por todos. En nuestros relevamientos, por lo menos, ese altísimo conocimiento no siempre se traduce en la utilización. La verdad es que frente a prácticamente un 100% que sabe que debe ser utilizado, en la práctica, por lo menos en nuestras encuestas, solemos recabar datos que entre el 60 y el 70% son quienes utilizan el casco Claro, efectivamente. claro, claro. De acuerdo a la ley, está permitido que los menores viajen acompañante de moto un 52%, dice que respondió que no pueden viajar, ¿no? Que no Exacto, viajan, es un ¿no es alto cierto? índice de respuesta Sí, incorrecta, sí, pero yo no quiero justificar a la gente, pero entiendo que la Ley Nacional de Tránsito no establece una edad mínima, entonces ahí puede generarse esa confusión de pensar que porque la Ley Nacional de Tránsito no dice cuál es el mínimo de la edad, claro. no pueden trasladarse menores. Esto no es así, la Ley Nacional de Tránsito no se pronuncia, pero deja en cabeza de cada jurisdicción local la posibilidad de determinar la edad en la que viajen los menores. Claro, y después hablan de el 30% mayores de 12 años, que también contestaron, ¿no? Un 30%. Exacto, ese 12 años, esa franja etaria está determinada por recomendaciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la cual suele sugerir que no se suban menores de 12 años, perdón, a las motocicletas como acompañante. Esto en contraposición o en contracara con muchas jurisdicciones de nuestro país que tienen considerablemente más baja la edad en la que permiten que sea legal viaje un menor como acompañante. Hay Claro, jurisdicciones que tienen 6 u 8 años, por sí, ejemplo, son es muy cierto. chiquititos los Los niños, en chicos, muchos sí. casos no llegan a los apoyapiés, ¿no? Claro, Creo que estos 12 años que habla la Agencia Nacional tiene que ver con tener una altura lógica en donde primero lleguen a los apoyapiés y obviamente tengan un casco que les ajuste al tamaño de su cráneo. claro. ¿Y ese 8% que no contestó es que no tenía el moto o no quisieron contestar? No quisieron contestar, en líneas generales cuando solemos preguntar alguna cuestión así dejamos el no sabe, no contesta, porque contemplamos que frente a creer que no sé o contestar mal porque no sé, preferimos que digan no sé. Entonces el no sabe, no contesta es Claro. quien declara no saber y no querer opinar al respecto. Claro, claro. Yo creo que es una charla muy importante que está dando usted porque esto pasa en todos los niveles y en todos los distritos, en todo nuestro país, el tema de las motos y de los accidentes y de las muertes que hay, ¿no? Por no cumplir con lo que corresponde. Totalmente. La realidad es que hay que tratar de tomar conciencia, de estar bien atento y empezar a pensar que el no me pasa, el no me va a pasar a mí, un día puede suceder y hay que tratar de minimizar
las potenciales peligrosidades que uno puede encontrarse. Esto se hace de dos maneras: siendo prudente en el accionar propio y estando atento en el accionar ajeno. En ese contexto seguramente vamos a tratar de siempre llegar seguro a casa, que es lo único que queremos todos hacer cuando ponemos en marcha nuestro vehículo. Es cierto. Bueno, Facundo, es un gusto comenzar nuevamente este año con su presencia una vez al mes para hablar de distintos temas que son muy importantes para la gente. Ok, muchas gracias y espero tengan una buena semana, y aquí estaremos el próximo mes con algún informe bastante similar, tocando alguna cuestión que sea de interés para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias. Y bueno, así escuchábamos a Facundo Jaime, vocero del Observatorio Vial de Sicaitra, que lo que hablaba